hablando sobre la crudita y el proyecto que se aprobó ayer en el Senado de Puerto Rico, que es el proyecto del Senado 776. Ahorita hablábamos con su autor, el senador José Vargas Vidot, y se ha formado todo este revuelo porque el senador Javier Aponte Dalmau presentó un proyecto que era igual al de Vargas Vidot. Vargas Vidot levantó la mano y dijo, espérate, yo presenté uno hace el año pasado y según me dice aquí que estuvo estancado en la Comisión de Hacienda, lo cual luego el senador Juan Zaragoza le explicó el por qué. Y bueno, explicó aquí Vargas Vidot que no fue como lo explicó la senadora Joan Rodríguez Bebe, quien luego, ¿verdad?, por texto rectificó que en efecto no había sido Zaragoza quien presentó la medida, sino Javier Aponte Dalmau. Pero Vargas Vidot decía, ¿verdad?, que triste que buscan dañar el legado, y dijo que ella estaba errada en cómo ella presentó todos los argumentos. Dijo absolutamente. Vamos a hablar con el senador Juan Zaragoza, que lo tengo en línea. Le doy los buenos días. ¿Cómo está, senador? Muy bien, y tengo también en la línea al director de la comisión. Ahí voy a presentarlo. El licenciado Osvaldo Medina, a quien le doy los buenos días, director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado. Saludos. Sí, saludos, buenos días, Emilia. Osvaldo entiende mejor el laberinto legislativo de las cosas aquí, pero claro. Así mismo fue. Es interesante porque y me alegro, y estaba seguro que ella lo iba a hacer, que mi amiga Rodríguez Bebe iba a corregir el tracto. No lo corrigió públicamente, lo ha corregido, no sé si ha dado otra entrevista, pero por lo menos esta mañana no texteó aquí a ¿verdad?, Radio Isla 1320, pero en su live dice que usted fue el autor sí, ¿verdad? Sí. Y ahorita en el sonido lo repetía, aunque después ella trató de rectificar. Sí, y es interesante porque ella, según la versión de ella, yo soy el responsable de todo, y según la versión de Tommy Rivera Chatz, yo soy el culpable de que no se haya visto antes, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pues pónganse de acuerdo para atacarme, ¿verdad? O sea, si yo soy culpable o soy inocente. Pero la verdad es que sí, hubo una dinámica, ¿verdad? Por las reglas legislativas de proyectos similares, se recurre a la regla de quién los radicó antes. Yo no soy autor de ninguna de ellas, pero todas ellas siempre desembocan en mi comisión, ¿verdad? Que es la Comisión de Hacienda. Exacto. Si estás hablando de crucitas, todas tienen que pasar por aquí. Hubo un planteamiento de por qué no se había analizado antes un proyecto radicado, y mi planteamiento, en este caso a Tommy, pues bueno, nosotros le pedimos los memoriales a Hacienda nos respondió, además de que a pesar de que se radicó hace año y pico, la razón, lo que mueve ahora la aguja, es el anuncio de que van a usar parte del dinero de la privatización del Expreso para saldar la deuda de carretera. Y eso es lo que provoca entonces la discusión, porque entonces si ya no hay deuda, pues no debe haber impuestos, ¿verdad? Claro, pero como está en el fondo general y usted fue secretario de Hacienda, eso está en el fondo general y eso va a ser cuesta arriba que la Junta diga. Seguro. Y oye, yo siempre he hablado con honestidad al país. Desde que se apretó la cosa siendo yo secretario, que se activó la cláusula del clawback, que es un término exótico, pero es la capacidad del Estado de alargar su brazo a esos impuestos que están cayendo fuera del Fondo General y traerlos al Fondo General. Desde esa época y después con promesa, todo eso está cayendo en la gran canasta del Fondo General. Y con eso pues se paga nómina y se paga. Eso no es que imposibilite, ¿verdad?, que se elimine el impuesto, pero lo dificulta. Y entonces crea la necesidad de hacer un buen caso ante la Junta, ¿verdad? Y me parece que el fundamento del caso tiene que ser, bueno, el secretario mensualmente o trimestralmente dice que los ingresos están en exceso, pues aquí la controversia se reduce a en qué medida eliminar total o parcialmente la crudita afecta significativamente los recaudos. Unos recaudos que todos los meses el secretario dice que están mejores que el año pasado, etcétera, etcétera. Ok, pero ahora, hablando, ¿verdad?, un poco con el licenciado Medina, ayer se aprobó el proyecto del Senado 776 que estaba bajo la evaluación de la Comisión de Hacienda y esperando por memoriales explicativos. Pero entonces la de Aponte Dalmau pasa a la comisión y yo digo, pues entonces, ¿por qué bregar con dos proyectos? Uno debería ser retirado ya que se aprobó el de Vargas Vidot. O sea, ¿qué mejunje hay aquí? Sí, mire, aquí, ¿verdad?, el asunto, lo que inicia la controversia es que el senador Aponte Dalmau radica su proyecto, que es el 383. Exacto. Y él, siendo portavoz, pidió autorización para que se atendiera esta sesión con la intención de descargarlo para que se votara ayer. El senador Vargas Vidot oportunamente le plantea su objeción y dice, no,
ya hay un proyecto de naturaleza similar, radicado con anterioridad. Si se va a atender uno, se tiene que atender el mío. Y el Pleno le da la razón a Vargas Vidot y se trabaja sobre el 776 de Vargas Vidot. Sí, este proyecto estaba en la comisión desde principios del 2022 y es importante remontarnos a esa época para evaluar, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. Ahí estábamos entre el alza en la gasolina y surgen varias medidas para mitigar ese impacto del alza de la gasolina en la población. Había un proyecto de Vargas Vidot, uno de Ramoncito Ruiz Nieves y hubo otro del presidente del Senado, Dalmau, que era la moratoria temporera al impacto de la crudita. Los tres llegan a la comisión simultáneamente y se pide ponencias de los tres. En la evaluación legislativa contamos con el memorial de Hacienda para la resolución del Senado 240, que era de Dalmau, y en ese momento histórico esa fue la mejor alternativa porque al ser temporero se podía medir específicamente cuánto era el gasto. Así que no es que la Comisión de Hacienda del Senado de Zaragoza no la atendió. Estaban tres proyectos bajo evaluación y se utilizó la ruta más posible de aprobación ante la Junta, que era la moratoria temporera. De hecho, la Junta autorizó esa moratoria que tenía un impacto fiscal entre 25 y 50 millones. Así que la Comisión de Hacienda siempre estuvo al tanto. El 776, que era el de Vargas Vidot, y el 903 nunca recibieron ponencia de Hacienda, y la realidad es que esos proyectos no son viables, posibles o probables hasta hace 5 días, cuando se firma el acuerdo de Metropista, que en el pago inicial de 2.9 billones hay destinado 1.6 para el pago de la deuda de carretera. Ahora, Medina, ¿cuánto es el impacto, me dijo, de eliminar esta crudita? Bueno, en aquel entonces el de la parcial era 25 a 50 millones. El de ahora, la realidad es que esos números tiene que producirlos Hacienda y no los ha producido hasta el día de hoy. Eso es mensual. Eso es mensual. O sea, porque a mí lo que me dijo Hacienda el viernes pasado cuando hablamos de este tema es que lo ve bien, me dice, no es imposible, Mili, pero lo veo poco probable porque ya esto forma parte del plan fiscal que hay que cumplir. Hay que buscar una fuente de repago. Entonces, la cita que tengo no es imposible, pero requiere estudios económicos. Sí, eso es correcto. O sea, pero también hay el planteamiento que denota lo errada que estuvo la senadora en su planteamiento apresurado para justificar la abstención de votar en esta medida, porque si bien hay que hacer los estudios económicos, el proceso legislativo no culmina en el Senado. O sea, ahora tenemos la herramienta del OPAL para que hagan los análisis fiscales. La legislatura puede bien activar la sección 204 de promesas para iniciar un intercambio con la Junta, pero eso no tiene que detener el proceso legislativo, porque una vez aprobado en la Asamblea Legislativa, AFAF también tiene el deber de defender las medidas y hacer sus análisis fiscales para defender las medidas ante la Junta de Control Fiscal si fuera firmada. O sea, el proceso de evaluación de la medida no culmina con la aprobación del Senado, eso continúa y hay tiempo y espacio todavía para que la OPAL haga un análisis de impacto fiscal, para que Hacienda envíe sus números y en su eventualidad para que AFAF también haga su trabajo e intente defender la aprobación de esta medida para buscarle una economía a la gente. La realidad es que es posible, que es difícil el camino y que hay que pasar todos los procesos, también es correcto. Ok, es posible, pero difícil el camino. Ahora también hay un proyecto que obviamente la Comisión de Hacienda todavía no le ha llegado de la Cámara, el proyecto de Georgie Navarro, que ya lo presentó precisamente con el mismo fin. Correcto, en la regla legislativa, como regla general, el primero que cruce entre cuerpos debe ser el que se atienda. De igual forma que el primero que se radique debe atenderse antes que los posteriores. Al de Vargas Vidot haber sido radicado desde inicios del 2022 y haber sido aprobado en el Senado, la regla no escrita legislativa se supone que si vamos a actuar sobre este tema, sea con la medida del senador Vargas Vidot, la 776. Así que ese es el que se tiene. ¿Ese sufrió enmiendas ayer? Sí, sufrió enmiendas. ¿Y qué van en torno a qué? Pues las enmiendas fueron mayormente la exposición de motivos, porque son momentos históricos diferentes. Okay. En el 2022 no se había dado el acuerdo con Metropista, por lo cual ese proyecto en aquel momento no era tan viable, por lo menos no tenía ninguna posibilidad como la tiene hoy. Okay. Y pues hicieron las enmiendas para ajustar la data específica del pago de Metropista y el pago de 1.6 billones de la deuda de carretera. Ahora, senador Zaragoza, sí. Con esto ya vamos cerrando.
¿Hay algún tipo de animosidad entre la senadora Rodríguez Bebe y usted? Porque ayer ella hizo un live para atacarlo a usted. Bueno, no, nunca, de hecho nunca la ha habido. Ella, así, hemos trabajado en conjunto muchísimas veces. Lo que pasa, Mili, pues es esa época del cuatrenio, ¿verdad? Y esto, la dinámica política, ¿verdad? Llega un punto en el cuatrenio y lo sabíamos nosotros, que una vez yo radicara, pues iban a empezar los ataques y yo en eso no lo cojo personal y cuento con ella para proyectos que están pendientes. Pues cada cual tiene que hacer su trabajo y adelantar sus causas, ¿verdad? Y esto es como baile de disfraz aquí, ¿verdad? Cada cual tiene su personaje, pues cada cual hace las cosas como entiende. Pero no, al contrario, nunca ha habido animosidad, es en el otro extremo. Siempre ha habido una cordialidad y sí. Es que entonces tenía la información incorrecta entonces al momento de hacer su denuncia. Bueno, senador Zaragoza, gracias por haber entrado unos minutitos y al licenciado Osvaldo Medina también, que es el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado, por entrar unos minutitos. Se me cuidan ambos. Gracias. Hacemos